Y queremos hablar ahora de la última lección, la lección número 11. Una lección que quizá no me gustaría realmente enseñar sobre esto porque reconozco tantas debilidades, tantos defectos en mi propia capacidad como padre, pero creo que hay principios muy importantes que necesitamos seguir de la palabra de Dios sobre el tema criando a los hijos en el hogar cristiano. Usted nunca aceptará un desafío más difícil que el de criar a sus hijos. Si alguien me hubiera dicho esto hace, 15, 16 años, no lo hubiera creído. Pero es verdad. Nunca aceptará un desafío más difícil que el de criar a sus propios hijos. Creo de todo corazón que los principios presentados en la Biblia en cuanto a la crianza de los hijos son aplicables en toda época y que son indispensables para los padres que realmente desean lograr el éxito en esta importantísima tarea. Debemos entender que no hay hijos perfectos y la razón por ello es muy sencilla. No hay padres perfectos. No hay hijos perfectos porque no hay padres perfectos. Hubo solamente un Padre perfecto, hay solamente uno que es perfecto, Dios. Y Él tuvo dos hijos desobedientes, Adán y Eva. Él los creó, Él les dio vida directamente. Sin embargo, ellos fueron infieles, desobedientes. Su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, aprendió de su Padre perfecto y fue perfecto en su obediencia también a Dios. Pero a pesar de esto que es negativo, que no hay hijos perfectos, porque no hay padres perfectos, usted puede ser padre no perfecto, pero fiel. Y esto es lo que estamos buscando. Y esto debe ser nuestra meta, el ser padre fiel, el ser madre fiel. No hay responsabilidad más seria que la de criar a los hijos. Nunca olvide, por favor, que cada hijo, después de llegar a cierta edad, es responsable por sus propias decisiones, sus propias actitudes y sus propias acciones. Hay demasiados padres que no son responsables, que no cumplen su deber como padres. Pero hay otros que sí cumplen su deber, pero llevan una carga de culpa porque los hijos deciden ir por otro camino. La Biblia dice en Ezequiel 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Conocemos bien esta parte del texto, que el hijo no lleva el pecado del padre. No es condenado el hijo por los pecados que comete el padre. Pero también el texto sigue diciendo, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea que yo no voy a llevar la culpa por los pecados que cometan mis hijos. Ahora, si yo soy culpable, si yo he cometido algún error, si yo he cometido algún pecado en la crianza de ellos, y si no le pido perdón a Dios, seré condenado. Pero si yo reconozco mis errores y le pido perdón a Dios y a ellos mismos, y ellos siguen el camino malo, no soy yo el responsable, no llevo yo la culpa, sino ellos han decidido llevar su propio camino. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Digo esto porque conozco a padres fieles a Dios y que evidentemente han sido fieles en la crianza de los hijos, pero ya grandes los hijos escogen otro camino, el camino de la impiedad. Y no creo que sea justo que nosotros echemos la culpa principal sobre los hombros de los padres. ¿Significa que no cometieron errores? Claro que cometieron errores. Claro que llevan una parte de la culpa por la vida que llevan sus hijos,
pero no es que se van a condenar por ello. Nosotros necesitamos entender que cada persona escoge su camino. Aún mis hijas van a escoger su propio camino y no podré yo escoger ese camino por ellos. Yo puedo decir, hija, sigue este camino. Le puedo enseñar en mi vida, hija, aquí es el camino que llevo. Le puedo enseñar en la Biblia, hija, aquí dice la Biblia esto. Le puedo llevar a la iglesia para que oiga la palabra de Dios de otros hermanos. Hija, escuche lo que dicen estos hermanos fieles. Le puedo buscar a compañeros fieles que sean también cristianos y decirles, imite a estos cristianos fieles. Pero ella decidirá. Ella decide, no decido yo. Así que tengo responsabilidad, pero hay límite a lo que puedo lograr, según la Biblia enseña aquí en Ezequiel 18, versículo 20. La tarea de criar a los hijos en el hogar cristiano. Una relación íntima con Dios y su palabra es indispensable para la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Le invito a estudiar conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, algunos principios fundamentales para la crianza de los hijos, para el manejo del hogar y para agradar a Dios en esta tarea. En el contexto de Deuteronomio capítulo 6, Moisés está predicando un mensaje al pueblo de Israel, les está recordando de los mandamientos que recibieron en el monte Sinaí, y antes que entren en la tierra prometida, les quiere recordar de las enseñanzas fundamentales que habían recibido y que deben obedecer para agradar a Dios y para tener éxito en su vida en la tierra prometida. La Biblia dice en Deuteronomio 6, comenzando en el versículo 1 y leyendo hasta el 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí Moisés les está dando consejos para que ellos tengan éxito en sus familias y en sus vidas particulares. Y hay 3 principios fundamentales para esta relación íntima con Dios y la palabra de Dios, que es indispensable para la crianza de los hijos en el hogar, que nosotros podemos recibir de esta enseñanza en Deuteronomio capítulo 6. Primeramente, como él declara en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto incluye, según él explica en los primeros 4 versículos, que nosotros debemos amar la palabra de Dios, que nosotros debemos aprender la palabra de Dios y que nosotros debemos practicar la palabra de Dios. Esto es en esencia lo que él nos ha dicho, que nosotros debemos amar esta palabra, que debe ser para nosotros algo que realmente deseamos hacer, que nosotros debemos esforzarnos por aprender lo que Dios nos enseña y luego que debemos practicar las enseñanzas divinas. Usted en su hogar necesita esta relación con Dios y con su palabra si usted va a tener éxito en la crianza de los hijos. Usted debe amar la palabra de Dios, la debe
anhelar conocer y debe esforzarse por conocerla. Y luego usted debe practicar lo que ha aprendido en el hogar, en su vida cotidiana, no solamente en doctrina, sino en vida. Muchas veces en la iglesia del Señor nosotros hemos dado tanto énfasis a solamente la doctrina que practicamos como iglesia reunida, al bautismo, a la cena del Señor, a cómo cantamos y esto y el otro, y que la iglesia es una, y que las sectas aquí y las sectas allá, y todo esto es correcto. Estamos en lo correcto al decir todo esto, pero debemos comprender que el mensaje divino no solamente es para nosotros cuando estamos reunidos como iglesia, ni para lo que hacemos nosotros como iglesia doctrinalmente, sino que es también para la vida. Y si nosotros amamos de verdad la palabra de Dios, aprenderemos lo que ella nos enseña para la vida cotidiana y para el hogar, y la vamos a practicar. Y cuando nuestros hijos observen este ejemplo en nosotros, nosotros tendremos gran fuerza en la vida de ellos, una influencia tremenda. No basta llevar a los hijos a la iglesia, a las clases bíblicas. Es necesario que vean que nosotros realmente amamos la palabra de Dios y que nosotros la estudiamos, la aprendemos y que nosotros la practicamos en todos los aspectos de la vida. El segundo principio fundamental se encuentra en el versículo 5, y es que Dios debe ser mi primer amor. Debo amar a Dios de todo corazón, de toda alma y con todas mis fuerzas. Dios debe ser mi primer amor. Si Dios lo es, si amo de veras a Dios de todo mi corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas, será evidente, será obvio. No les tendré que decir a mis hijos, hijos, yo amo a Dios, lo van a saber. Hijos, ustedes deben amar a Dios, lo van a saber. Y el tercer punto es que usted debe instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Esto es los versículos 7 al 9. Y aquí encontramos varios consejos, varios aspectos de la instrucción. Debemos repetir las instrucciones divinas a nuestros hijos. A veces mis hijas me dicen, pero papá, yo ya sabía esto. Claro que ya lo sabías, pero debes recibirla repetidas veces para que sea convicción tuya, para que realmente penetre en tu corazón. Y así es que las enseñanzas fundamentales más importantes de la Biblia las repetimos una y otra vez, para que vuelvan a ser convicciones nuestras. Segundo, debe enseñar o instruir a sus hijos durante la vida familiar, estando en tu casa. En la vida familiar, mientras están activando en el hogar, debe estar instruyendo a sus hijos en el camino de Dios. Esto no significa solamente cuando está leyendo la Biblia a ellos. Significa también cuando usted les habla verdades de Dios, cuando usted vive delante de ellos verdades divinas, cuando usted insiste en que ellos sigan el camino divino en sus decisiones y en su comportamiento. Tercero, debe instruir a sus hijos durante los viajes que hagan y el recreo, andando por el camino. Usted debe aprovechar todo momento para instruir a sus hijos. Mire qué bello horizonte, mire qué bello vislumbrar, mire qué bellas flores que Dios ha creado. Mire esta oportunidad para hacer el bien a un prójimo. Oiga lo que dice Dios. Durante los viajes y el recreo, enseñemos, instruyamos a nuestros hijos. Hijo, Dios quiere que usted comparta con su amiguito. Enseñemos a los hijos durante los viajes y el recreo. 4. Que sea la palabra de Dios, el mensaje divino, el amor de Dios, el cuidado de Dios, el último pensamiento de la noche. Al acostarte, dice el texto. Esto debe ser lo último en la mente de nuestros hijos, el mensaje divino. Y luego, cuando te levantes,
que sea el primer pensamiento del día. Y luego debemos usar recuerdos visuales. Nosotros en nuestra casa lo hemos hecho de esta manera. Usted escoja su manera. Porque aquí dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos varios rotulitos, algunos hechos por otras personas, algunos que nosotros hemos puesto, y lo hemos hecho a través de los años, desde la pequeña niñez de nuestras hijas. Mensajes de Dios, breves escrituras, pensamientos claves que queremos que nuestras hijas aprendan y que vean que nosotros vivimos conforme a este reglamento divino. Usted debe instruir a sus hijos. Es deber de la iglesia proveer clases para los niños, estoy de acuerdo, pero de usted como padre es el principal deber de instruir a sus hijos, repitiendo durante la vida familiar, durante los viajes, el recreo, el último pensamiento, el primer pensamiento del día y los recuerdos visuales que usted decida ocupar en su propio hogar. Una relación íntima con Dios y su palabra es lo primero que se necesita en el hogar cristiano para la crianza de los hijos. Hay muchas variables, hay muchos conceptos que cambian de una cultura para otra, hay de una época para otra diferentes costumbres que se observan, diferentes conceptos en cuanto a la crianza de los hijos, pero esto no cambia. Una relación íntima con Dios y su palabra. Que la palabra de Dios esté sobre su corazón, que usted la ame, la aprenda, la practique. Segundo, que Dios sea su primer amor. Y tercero, que usted instruya a sus hijos en el camino de Dios. Ahora, vamos a pasar de esto a las responsabilidades generales de los padres cristianos. Y el primero es amar a sus hijos y mostrarles el afecto. Claro que sí, dice. Bueno, claro que sí. Por supuesto que así es. Pero lamentablemente muchas veces observamos aún en hogares cristianos que no es así. No hay un amor completo, sincero, obvio para los hijos. Quizá todo padre ame a sus hijos, pero a algunos no les saben mostrar el afecto, no les sabe comunicar el amor. Y le refiero al amor verdadero que nosotros estudiamos en la lección sobre este aspecto de la vida en el matrimonio, que es aplicable también a la relación con los hijos. Segundo, usted como padre cristiano debe disciplinar a los hijos debidamente. La Biblia le enseña claramente este deber de la disciplina y estaremos estudiando otros textos en detalle sobre la disciplina, pero esto es responsabilidad de todo padre cristiano, de toda madre cristiana. Disciplinar a los hijos debidamente, aprenda a hacerlo y hágalo. Un hijo sin disciplina es un hijo que claramente será un hijo problemático para usted, para la escuela, para la sociedad, para su propio hogar cuando lo forme. Tercero, debe instruir a los hijos en la palabra de Dios. Es su responsabilidad, como acabamos de estar estudiando en Deuteronomio capítulo 6. 4. Usted debe ser ejemplo cristiano para los hijos en cada aspecto de la vida, como también ya hemos estudiado. 5. Usted debe orar por ellos desde la concepción y enseñarles a ellos a orar. Si nosotros, desde que supimos que había concebido mi esposa, nuestra primera hijita, nosotros empezamos a orar por ella, a orar por su salud, a orar por su vida cristiana, que ella fuera cristiana, que Dios nos diera la capacidad, la sabiduría de criarla, que Dios proveyera para ella un marido. Y seguimos orando por ella y por la otra hija que tenemos. Por ellas oramos nosotros, para que Dios les ayude. Desde la concepción aprenda a orar por sus hijas y que ellas le escuchen orar por ellas. Y también les debe enseñar a orar, no solamente a repetir palabras, sino a comunicarse con su Padre Celestial, a sentirse cerca de Él, a saber que Él responde a la oración.
es importantísimo. 6. Debe proveer para las necesidades de sus hijos. Las necesidades completas, no solamente las materiales, sino también las espirituales, las emocionales, las intelectuales y las materiales. Es tarea seria, es responsabilidad grave el ser padre, el criar a los hijos. Estas responsabilidades claramente señaladas en las Escrituras son para nosotros que tomamos en serio esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Ahora, con estas responsabilidades generales en mente, pasamos a algunos puntos específicos analizando las necesidades especiales de los niños en sus diferentes etapas de crecimiento. La primera etapa que queremos considerar es la que abarca desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. La crianza de los hijos desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. En esta sección y las que siguen, lo que vamos a considerar son los principios más importantes en cada etapa del desarrollo del niño. Esto no significa que no sean importantes en las demás etapas, pero queremos considerar las más importantes en cada etapa del desarrollo del niño. Ahora, cuando el niño tiene desde su nacimiento hasta que cumpla los 3 años. El 50%, sí, la mitad del desarrollo del carácter y de la personalidad del niño ya está completo a los 3 años de edad. Fíjese bien en la importancia de lo que usted hace, del tiempo que usted les dedica a los niños en los primeros 3 años de su vida. Porque en estos primeros 3 años se desarrolla el 50% de su carácter y de su personalidad. Así que si usted va a dedicar mucho tiempo a sus hijos por una época y por otra época no, le aconsejo que les dedique todo su tiempo en los primeros 3 años. Deben recibir atención de usted durante toda su vida, mientras estén bajo su cuidado. Pero los primeros 3 años son tan importantísimos. El amor y el afecto son elementos indispensables durante toda la vida del niño, pero nunca será más importante que en los primeros años de la vida. Le urge, mi estimado, le urge proveer un ambiente emocional seguro para el niño durante estos primeros años. Esto significa que este niño necesita su presencia, que usted esté presente dedicándole su tiempo. Necesita que usted le preste atención, que usted tenga un sincero interés que es obvio en ese niño y en su desarrollo. Tercero, necesitan su oído, que realmente escuche lo que dicen. Bueno, me dice un niño de 6 meses no habla. Claro que no habla, pero se comunica. Le dice algo con sus acciones, con su llanto, con su sonrisita. Le dice algo y usted debe estar al tanto. Usted debe comprender tanto a su niño que no sea necesario que le hable. Oiga lo que le está diciendo. 4. Y cuando empiece a hablar, ciertamente debe escuchar, prestar atención a su palabra. 4. Necesitan su ánimo, su aprobación. Que usted apruebe lo que hace. Que usted se regocije en sus logros, en sus avances materiales e intelectuales y emocionales. Luego, además de la importancia, pues incomparable del amor y el afecto en estos primeros 3 años, aún en esta tierna edad, usted debe comprender que el niño aprende por medio del ejemplo suyo. ¿Sí? Lo imita. Yo recuerdo muy bien cuando mi hijita, que tenía apenas 2 años, tomaba el himnario y ella, según ella, estaba cantando alabanzas a Dios. Ella imitaba lo que veía en nosotros.
Ella imitaba. Nosotros leíamos mucho y a ella le encantaban los libros. Ella leía, según ella, nos estaba imitando a nosotros. El niño, aún en esta edad, aprende por medio de su ejemplo. Además, la disciplina. Sí, la disciplina tiene que comenzar durante esta etapa de la vida del niño. Pero quiero aclarar esto. Cuando hablamos de disciplina en esta edad, estamos hablando de algo que se aplica con mucha moderación y comprensión de la capacidad del niño de comprender sus instrucciones y prohibiciones. Pero no se engañe, hay cosas que comprenden, hay instrucciones que comprenden, hay prohibiciones que comprenden, y usted debe con firmeza, con amor, con moderación, con comprensión, aplicar disciplina desde la tierna edad. Debe insistir en disciplinar esta vida. Luego, los niños pueden aprender verdades muy importantes acerca de Dios durante esta etapa de su desarrollo. Muchas personas tienen el concepto que tienen que esperar que tenga 4, 5, hasta 6 años para que el niño aprenda de la palabra de Dios. Es una gran equivocación. Las primeras palabras que se le enseñe a una criatura, a un tiernito, que sean Dios, amor, Biblia, Cristo, Jesús, que sean palabras relacionadas con lo espiritual y con Dios, que aprendan estas palabras. Recuerdo la segunda palabra que salió de la boca de nuestra primera hija. En inglés lo decía, Bible, Biblia. La segunda palabra que salió de su boca después de papá era Bible. Gracias a Dios que ella aprendió desde su tierna edad esta palabra que es significativa del mensaje divino. Sí, los niños pueden aprender verdades muy importantes, pueden aprender a identificar a la Biblia, pueden aprender una relación con Dios y con Cristo, que ellos representan amor. Cuando usted habla de Dios, debe abrazar, debe besar a su hijo. Cuando usted habla de Cristo, debe hacer que sienta cariño y que sienta amor, que vea una sonrisa en su rostro. También aprende, querer o no, el concepto de padre. Lamentablemente para muchos niños este concepto es muy deficiente porque su padre no está presente, porque su padre no les ama, porque su padre no les muestra cariño al menos. Tienen un concepto de padre muy deficiente. Aprenden en estos primeros 3 años un concepto de padre. De usted depende, padre cristiano, que ese concepto sea adecuado para corresponder a Dios mismo. También aprenden que Dios es creador de todo. Aprenden lo que Dios hizo y en qué día lo hizo, y aprenden que Dios hizo las estrellas, que Dios hizo las flores, que Dios hizo los pajaritos, que Dios todo lo hizo y que Dios me hizo a mí. Y luego aprenden así que toda bendición viene de Dios. Estas son enseñanzas que usted en su hogar, en estos primeros años, debe enfatizar, debe repetir a estas criaturas. Luego, es importante que usted comprenda los impulsos naturales en niños durante esta etapa. Esto es algo puesto por Dios en cada niño. Primero, la exploración en los primeros 2 años. Le gusta explorar, le gusta investigar las cosas. Es lo que nosotros llamamos travieso, y a veces hasta se le castiga al niño por ello, pero es algo natural que Dios ha impuesto y debemos comprender nosotros esto. Otro impulso que ya mencionamos es la imitación. Imita lo que observa. No comprende lo que está imitando, pero imita lo que observa. Y es un impulso natural. No es perversidad si está imitando algo malo. Es algo natural. También imita lo bueno. Y tercero, de 2 a 3 años, aprende la identificación. Se identifica a sí mismo realmente
y se identifica con el padre, con la madre, con los hermanitos se tiene, con los demás familiares, con los que son amigos, la identificación de sí mismo. Esta es ni nada realmente de lo que se pudiera hablar acerca de la crianza de los hijos desde el nacimiento hasta los 3 años, pero son los principios que en mi estudio de la Biblia, mi propia experiencia como padre y la observación de otras familias, considero lo más importante, lo fundamental en esta época. Ahora pasamos a la crianza de los hijos de 3 a 5 años de edad, que es un poco diferente. Claro que todo lo que hemos hablado es aplicable durante esta época también, pero veamos más. Notamos que el 50% del desarrollo del carácter y la personalidad del niño está formado en los primeros 3 años de edad. Ya cuando tenga 5, ya está el 70% de su carácter y su personalidad desarrollado. Claro, comprendamos que uno cuando ya adulto, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios y el aprender la palabra de Dios y la conversión a Cristo y ser una nueva criatura, puede modificar esta personalidad y este carácter. Pero estamos hablando de lo que acontece naturalmente. El 70% del carácter está formado cuando tenga 5 años ya el niño. Durante esta etapa, la disciplina del niño debe quedar bien establecida. Muchos padres piensan esperar que el niño tenga 7, 8, 9, 10, 11 años para realmente disciplinarlo. No, mi estimado. Si usted no establece bien la disciplina de entre 3 a 5 años, va a tener un problema grave. No puedo enfatizar la importancia de la disciplina. En Proverbios capítulo 13, versículo 24, y leeremos varios realmente de los proverbios que hablan de esta importancia, porque quiero que usted se convenza. Me sorprende, realmente me da miedo cuántos padres no comprenden la importancia de la disciplina en el hogar. En Proverbios capítulo 13 y el versículo 24 la Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cómo puede ser más clara la verdad de Dios? Si usted no quiere castigar a su hijo, usted realmente lo aborrece. No sienta esto en su corazón tal vez, pero la verdad en cuanto a lo práctico es que usted lo está aborreciendo porque le está haciendo mal. Si realmente lo ama, desde temprano, dice la Biblia, lo corrige. El niño comprende muchas cosas y lo que comprende debemos corregir. En el capítulo 22 de Proverbios y el versículo 15 encontramos otra exhortación en relación a la disciplina. Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es natural. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Si usted quiere alejar de su muchacho, de su muchacha, la necedad, debe usar la vara de corrección. Ahora, no estamos hablando de herir a los hijos. No estamos hablando de maltratar, de abusar a los niños. La moderación debe usarse, como veremos en Efesios 6:4, pero debe aplicar la disciplina. 23, 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El chicote no hace daño al niño. Al contrario, le ayuda a no morir. Le ayuda a librar su alma de la destrucción. 29 y el versículo 15 es el último que leeremos por el momento aquí en Proverbios. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre. Madrecita, si usted no quiere ser avergonzada y si usted no quiere destruir a su propio hijo, tenga el valor de corregirlo, por favor. Tenga el amor suficiente de disciplinarlo. Lo tiene que hacer. Si lo consiente demasiado, le avergonzará por medio de su vida degenerada. Y solo Dios sabe a dónde llegará ese hijo consentido. Pero al mismo tiempo hay quienes van al otro extremo y necesitan escuchar este consejo de Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitan disciplina y amonestación, pero que sea la del Señor, no la de su propia ira, sino que sea la de que Dios aconseja, moderada, con amor, con propósito. Hay un propósito santo en la disciplina, y cuando lo hacemos con este propósito, con moderación, con amor, no vamos a provocar a ira a los hijos. De otra manera, es posible que lo hagamos. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11, la Biblia nos habla de ese propósito santo que Dios tiene en la disciplina y que nosotros debemos tener al disciplinar a nuestros hijos. No solamente es el desahogarse, el airarse, el enojarse, el ya no soportar a ese niño, sino es tener un propósito en lo que hace, un propósito santo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como puede ver, hay propósitos santos y sanos, y estos son los que debemos buscar. Como estábamos estudiando en cuanto a la crianza de los hijos de 3 a 5 años de edad, es muy importante la aplicación de la disciplina correcta, y que sea una disciplina moderada con el propósito correcto. En Hebreos capítulo 12 leímos que Dios tiene un propósito por el cual nos disciplina. Y nosotros cuando disciplinamos también debemos tener ese mismo propósito santo, el ayudar, el preparar para la santidad a nuestros hijos, el ayudarles a encontrar no tristeza sino gozo por medio de la disciplina. No debe ser algo que aplicamos solamente porque estamos enojados o disgustados con los niños, sino porque realmente consideramos que esto les ayudará a encontrar una vida recta delante de Dios. Además de la disciplina, debe ayudar al niño a tener un concepto adecuado de sí mismo como individuo de valor delante de Dios y delante de su familia en esta etapa de su crianza de los 3 a 5 años. Encuentro a muchos adultos que no tienen un concepto adecuado de su propio valor como persona, ni delante de Dios ni delante de su familia. No encuentran su puesto en la creación divina, no encuentran su puesto en el hogar. Y es muy importante que esto se forme en el individuo a temprana edad, y de 3 a 5 años de edad es la edad ideal para estar seguro que cada hijo siente que tiene valor delante de Dios. Y una manera de ayudar a que comprenda esto es enfatizar que es creado por Dios, que no es sencillamente otro animal, aunque tal vez en libros que lea y ciertamente en algunos programas de televisión
y cuando llegue a la escuela también lo escuchará, que por medio de la evolución el hombre ha llegado a ser. Pero es importante para tener un concepto adecuado de sí mismo que el niño entienda y que se le enfatice que Dios lo creó, y lo creó por una razón, y lo creó como algo bonito, algo hermoso, algo importante, porque fue creado a imagen de Dios. Enfatizar esto una y otra vez a los niños en esta edad, aunque no comprendan exactamente lo que significa ser creado a imagen de Dios, aunque no comprendan exactamente quién es Dios o cómo es Dios, pero que sepan que hubo quien pensara que ellos podían ser importantes, de gran valor en este mundo, y que Dios los creó y los creó a su imagen. Y no terminó solamente con esto, no solamente es que reflejan la imagen de Dios, sino que Dios le ama de una manera tan especial que Él estaba dispuesto a dar a su Hijo por ese niño y por cada uno de nosotros, por supuesto. Así que es importante que el niño sepa que Dios le ama y que Cristo murió por él. Además, se le puede enfatizar que Dios quiere que viva con él para siempre. Sí, Dios nos ama tanto, nos aprecia tanto, estima nuestra presencia, nos estima de tanto valor que Él quiere que nosotros vivamos con Él para siempre. Todo esto en relación a Dios es muy importante y debe enfatizarlo, debe quedar bien cimentado en la mente del niño en esta edad de 3 a 5 años. Claro, se le enfatiza en otras edades también, pero es de especial importancia ahora. Y en relación a la familia, es importante que comprenda que la familia le ama, sus padres le aman todo el tiempo, no solamente cuando se porta bien, sino todo el tiempo. Y Dios le ama todo el tiempo, aun cuando no aprobamos de lo que hace a veces, siempre le amamos. A veces el niño en esta edad no sabe distinguir entre nuestra desaprobación por alguna acción suya y que nosotros desaprobemos de él como persona. Y debemos tratar de hacer esta distinción nosotros. Una forma de hacerlo es en nuestro modo de hablar. No debemos decirle que es malo, porque el niño no es malo. El niño comete errores, el niño hace tal vez alguna maldad, algo que no debe hacer, algo indebido, algo que es malo por esta u otra razón, pero el niño no es malo. El niño no es perverso. Nosotros debemos no usar esta terminología cuando hablamos de un niño de 3 a 5 años de edad, sino que le debemos decir que no debe hacer esto, porque él es criatura de Dios, porque él es creado a imagen de Dios, porque Dios le ama y Dios quiere que viva con él y nosotros le amamos, no queremos que cometa estos errores. También es importante que comprenda el niño en relación a la familia que ningún otro puede ocupar su puesto en la familia. Ni un hermano mayor, ni una hermanita menor, ni ningún otro, sino que es su puesto muy importante en la familia. Y solamente él puede cumplir con sus deberes, con su responsabilidad. Y esto nos lleva al último punto, que es la asignación de responsabilidades personales, que ayudan a establecer en su mente que él tiene un puesto importante en la familia y que él tiene un concepto positivo de su valor, porque él tiene responsabilidad. Dice, solamente tiene 3, 4 años, no le hace. Necesita responsabilidad conforme a su capacidad, conforme a lo que él puede hacer. Usted, conociendo a su propio niño, su propia niña, usted le debe asignar responsabilidades personales desde esta temprana edad, y esto mismo le ayudará a tener un concepto positivo de su valor y de su relación con la familia. Claro que se le pudiera ir al extremo en esto y asignarle demasiado, más de lo que realmente pueda hacer, y esto sería contraproducente. Pero debemos evitar los extremos, ni demasiada responsabilidad, ni ninguna, sino aplicarle la responsabilidad adecuada
para su edad, su capacidad intelectual y también física, y que se espera de él que lo cumpla. Además de su concepto de sí mismo, es importante empezar su lucha contra el egoísmo natural que hay en el niño. En el niño hay un egoísmo que es muy natural. Es, en cierto sentido, inocente. No es perversidad, pero es algo natural que desde que nace, naturalmente esta criatura, su concepto del mundo gira alrededor de sí mismo. Y de hecho, con nuestras acciones nosotros apoyamos este concepto, porque cuando llora, nosotros corremos para ver qué le pasa. Cuando tiene hambre, nosotros corremos para darle de comer. Cuando está mojadito, nosotros corremos para cambiarlo. Cuando tiene cólico, nosotros corremos para andarlo paseando y chineando para ver cómo le hacemos que le pase ese dolor. Todo gira alrededor de ese niño, de esta criatura. Ahora, esto es natural, pero ya cuando tenga 3, 4, 5 años de edad, usted debe empezar a luchar contra ese egoísmo natural que hay en él. Le debe ayudar a ver que hay otras personas importantes también y que ellos tienen derechos también y que él debe ser considerado, hasta donde sea posible que comprenda, debe ser considerado de sus padres, de sus hermanos y hermanas, de sus amiguitos y aún de otras personas. Así que él debe empezar a ver que puede hacer algo que le ayuda a mamá, que puede hacer algo que favorece, que le agrada a papá, que él puede también compartir con sus hermanitos, con sus hermanitas, que él les debe tratar bien, que él les puede hacer reír, que él les puede hacer sentirse bien a ellos. Lo mismo con sus amiguitos. Puede comprender, puede aprender que debe compartir, que debe preocuparse por ellos, por sus sentimientos, por lo que ellos quieren, no solamente por lo que él quiere. Nuevamente, no al extremo. No queremos crear en el niño un concepto de que él no es importante y que solamente los demás lo son. Pero le debemos tratar de ayudar a encontrar un balance en su vida, de modo que no es tan egoísta en su forma de pensar y actuar. Y esto que puede ser extensivo hasta a la iglesia y personas necesitadas, que él puede dar un centavito, a él se le da la moneda para que lo coloca en la ofrenda o para que la dé a una persona necesitada, que él le dé el pan a un necesitado para que él ayude a esta persona y sienta que él está dando y no solamente recibiendo, porque es más bendito, más feliz es aquel que da que aquel que recibe. Así que esto incluye posesiones materiales que tenga, su tiempo, sus tareas y demás responsabilidades que tenga. 3 a 5 años de edad, me dice. Sí, porque es importante empezar a crear en su mente un concepto de otras personas, no solamente de sí mismo. Que aprenda su valor como individuo, pero que aprenda también el valor de otras personas y el gozo de ayudar a los demás. Además, debe empezar a enfatizar al niño el respeto por la autoridad de los padres, de Cristo, de la policía, de las autoridades civiles, de diferentes autoridades que hay. Se le debe empezar a enfatizar esto. Esto va junto, por supuesto, con el asunto de la disciplina. Ahora, en cuanto a la instrucción bíblica, además de los principios ya estudiados, durante esta etapa debe enfatizar los relatos bíblicos, tanto del Antiguo como también del Nuevo Testamento. Me refiero a los relatos acerca de José, acerca de Adán y Eva, acerca de Noé, acerca de Cristo Jesús y sus padres, acerca de los apóstoles de Cristo. Porque el niño se identificará en esta edad, se identificará con personalidades bíblicas.
no se identifica en esta edad tanto con mandatos de la Biblia, ni con datos específicos, sino que Cristo y los demás individuos mencionados en las Escrituras, para los niños en esta etapa de su desarrollo son muy reales, y lo deben ser. Así que debemos enfatizar esto, y relatar una y otra vez las historias, los relatos bíblicos de personalidades importantes destacadas en las Escrituras, para que se le grabe en la mente a ese niño a esta edad. Ya empezará a conocer a personajes bíblicos. Y debe enfatizar también que Jesús es su amigo fiel. En esta edad el niño empieza a entender lo que es tener un amiguito, y su mejor amigo es Cristo Jesús. Que Jesucristo sea una persona real para su niño, y que sea un amigo real, un amigo fiel para él, que puede contar con él. Ahora pasamos de la edad de 3 a 5 años a la crianza de los hijos durante los primeros años escolares, de 6 a 10 años de edad. Durante esta etapa se aumenta el contacto del niño con el mundo, porque va a la escuela. Y como consecuencia, se aumenta también las influencias ajenas, algunas positivas, algunas negativas. Estas influencias ajenas empiezan a aumentar. Hasta esta edad, usted y su familia, algunos familiares, algunos vecinos cercanos tal vez, han sido la influencia más poderosa en la vida de su niño. Pero ahora empieza a conocer a otras personas, a otros modos de ser, a algunos diferentes de lo que usted le ha enseñado. Empezará a tener algunos conflictos que antes no ha conocido. Así que empieza la influencia del mundo en su niño. Es muy importante, por tanto, que el niño empiece a distinguir entre el bien y el mal, porque ahora de veras va a encontrar el mal y necesita saber lo que es el bien y lo que es el mal. Así que es importante que empiece a distinguir. Será importante que usted platique con su niño bastante acerca de sus experiencias en la escuela, con sus amiguitos, para que le cuente lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que él piensa de ellos y lo que ellos piensan de él, y empieza a ayudarle a usted a formar una ética, una distinción entre el bien y el mal. El niño, durante los años de 6 a 10 años, tiene una gran capacidad y un gran interés en aprender y memorizar datos. Los padres, por tanto, deben aprovechar esto para que aprenda datos fundamentales de la palabra de Dios. Ahora puede enseñarle asuntos no solamente de personalidades, de relatos de Noé y Abraham y todo, sino que le puede ayudar a entender la relación entre estos dos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, en lo que hizo Cristo y dónde lo hizo, en el orden cronológico, que Adán viene antes que Abraham, y que José tenía cuántos hermanos, y quiénes son estos hermanos de José, que son las tribus de Israel, por supuesto, y en los nombres de los apóstoles de Cristo, y diferentes datos que se presentan en la Biblia, que son fundamentales para que uno después comprenda mejor la palabra de Dios. En esta edad es cuando se le enseña al niño los datos, la información de la Biblia. También el niño es muy activo, más que nunca. Y las actividades como familia son muy importantes en esta edad de 6 a 10 años. Es importante también invitar a otros amiguitos del niño para estas actividades cuando es factible. Pero es importante que vaya a diferentes lugares y que haga cosas con la familia. Créame, llegará pronto la edad cuando ya no tendrá tiempo el niño para usted. Si usted especialmente no le dedica tiempo en esta edad, está perdiendo muchas experiencias y mucha oportunidad de ser ejemplo, de instruir por medio de ejemplo a su niño, de comunicarle el carácter que usted quiere que tenga
bajo el régimen de Dios. También durante esta etapa debe desarrollarse la autodisciplina. O sea que debe aumentar las responsabilidades del niño, incluyendo su trabajo escolar, que él sea el responsable por ese trabajo que él tiene que hacer. Los deberes del niño no son suyos, no son de usted como papá ni como mamá. Son deberes del niño. Le debe ayudar cuando necesita su ayuda. Le debe animar cuando necesita su ánimo. Le debe disciplinar cuando necesite su disciplina. Pero él tiene que ir aprendiendo a disciplinarse a sí mismo, a cumplir con sus deberes en cierto tiempo limitado, a hacer lo más importante primero y dejar otras cosas para después, a cumplir con sus responsabilidades en el hogar como también en la escuela, en una forma responsable. Esto es parte de la autodisciplina. No le puede proteger por toda la vida de las consecuencias de sus errores. Aprenderá de sus errores en esta edad también. Que sufra un poquitito. No me refiero a que lo permita dañarse, pero que sufra un poquitito. Permita que aprenda por sí mismo a desarrollar esta disciplina de sí. Y esto le ayudará mucho a madurar, porque ya empieza su niñito, su bebito, ya empieza a madurar, a aprender a tratar con otras personas, a aprender a llevar en cierto sentido su propia vida. Comienza, es el principio nomás, pero es importante que principie en esta edad, porque si no tendrá un niño de 15 años, un joven frustrado, que quiere ser independiente pero no lo sabe hacer, no lo sabe ser. Luego pasamos a otra época. Ay, ¿qué época? La pubertad, la crianza de los hijos de 11 a 13 años de edad. Aquí viene el choque de la pubertad, cuando empiezan los cambios físicos y emocionales en el niño. Usted debe preparar a sus hijos de antemano para los cambios físicos y los trastornos emocionales que comenzarán. No espere que comience esto y que el niño se asuste y se frustre por lo que está sintiendo y lo que está sucediendo en su cuerpo. No espere que aprenda de otro niño de su misma edad o un poco mayor que él acerca de lo que le está sucediendo en su cuerpo, sino que usted, antes que comience esto, al máximo a los 11 años, comience a platicar, aunque debe empezar la educación sexual con su niño mucho más temprano. Ya cuando empieza a escuchar su voz, debe empezar esto. Pero ya en esta edad es importantísimo que usted le prepare de antemano para lo que está cambiando en su cuerpo y está madurando físicamente y está sintiendo emociones que nunca sentía, y explíquele la frustración que va a sentir en esta edad, pero que usted lo comprende, que a usted también le pasó lo mismo, a todos los niños les pasa lo mismo, a todos los jovencitos les vienen estos trastornos. Esto es muy importante, y si necesita ayuda, consiga un libro excelente, tal vez escrito por un escritor que al menos respeta los principios bíblicos en cuanto a la moralidad, y aprenda más acerca de lo que está sucediendo a su niño en esta edad. Durante estos años y de aquí en adelante, la importancia del ejemplo de una vida consecuente en usted como padre o madre, la importancia de su ejemplo, de que su vida sea consecuente, aumenta durante esta etapa del desarrollo del niño. Es importante desde que nazca, pero nunca será más importante que entre la edad de 11 a 13, 14, 15 años de su hijo o su hija. Pero también les debe seguir instruyendo en la Biblia. Y durante estos años, las instrucciones bíblicas deben incluir el Evangelio de Cristo y cómo obedecerlo, aunque no debe presionar a su hijo a obedecer el Evangelio a la edad de 11, 12, 13 años, pero al menos usted le debe presentar el Evangelio de Cristo en una forma clara, concisa, una forma exacta y directa para que lo comprenda y entienda lo que tiene que hacer para obedecer este Evangelio, la decisión que sea del niño,
que sea del jovencito la decisión, porque usted le puede presionar y lo puede hacer sin comprender o sin realmente sentir culpa de pecado, y entonces pasará quizá toda la vida con una esperanza vana, un concepto equivocado de lo que es la obediencia al Evangelio, pero le debe enseñar en esta edad. También es muy importante enseñarle los principios bíblicos de la moralidad, cosas que antes tal vez no comprendía, tal vez se le ha leído, se le ha mencionado, pero ahora debe comprender y puede los principios bíblicos de moralidad, de ética, de moral. También puede aprender cuáles son las responsabilidades de un cristiano, aunque no lo sea todavía, tal vez no se ha convertido todavía, pero puede comprender estas responsabilidades y se le debe enseñar de la Biblia para que tenga un concepto completo de lo que es la vida cristiana. No solamente la vida moral, sino también la vida espiritual, la responsabilidad en la iglesia y todo esto. También debe empezar a enseñarle mucho acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Esto es muy importante en esta edad, porque dependiendo del niño, de 11, 12, 13, 14 años, el niño empieza a sentir culpa, empieza a darse cuenta que ha ofendido a Dios, que ha violado los mandamientos divinos, y sabe que ha hecho lo malo, sabe que ha desobedecido a sus padres a veces, y realmente comprende lo que esto significa, y empieza a sentir culpa. Debe saber que Dios es misericordioso. Debe saber que la gracia de Dios es grande y que se extiende hacia él. Debe tener un concepto de lo que la gracia de Dios significa después del bautismo. Cómo es que la sangre de Cristo nos cubre y nos ayuda a Dios en nuestras debilidades, que Dios nos comprende. Él sabe que somos de carne y huesos, sabe que somos de polvo, y Él toma esto en cuenta en su trato con nosotros. Punto 5 en la enseñanza bíblica debe ser el concepto bíblico de la iglesia. Empieza a darse cuenta el niño que hay diferencias entre la iglesia del Señor y otras denominaciones y sectas que encuentra en el mundo, que tal vez pertenecen sus amiguitos o amiguitas, algunos de sus sobrinos, de otros familiares, van a otras iglesias, y él necesita entender claramente el concepto bíblico de la iglesia, y lo puede comprender en esta edad. También se le debe empezar a enfatizar lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, la seriedad del matrimonio y cómo debemos unirnos a un cristiano o una cristiana, y cómo debemos permanecer unidos por toda la vida, y cuáles son las actitudes necesarias en el matrimonio. Empiece a enseñarle acerca de la seriedad del matrimonio. Empezaron las presiones ajenas desde que nació el niño, aumentaron un poco cuando fue a la escuela por primera vez, pero ya en esta edad, de 11 a 13 años en adelante, aumenta tremendamente la presión de sus compañeros. Y lo que ellos piensan, lo que ellos visten, lo que ellos dicen, llega a ser más importante en muchos casos que lo que usted piensa o dice. Así que esta presión tremenda de los compañeros, de los contemporáneos, viene a ser muy importante. Aumenta a un extremo exagerado. Hasta es frustrante para muchos padres observar esto, pero es inevitable, porque empiezan la moda en cómo vestirse y cosas que nos parecen pues sin razón, sin significado, sin importancia, pero para ese niño son de gran importancia. Consejo. Si no es malo, si no es obsceno, si no es falto de modestia, si está dentro de su capacidad económica, permita que su hijo vaya con la moda. Repito, siempre que sea decente, siempre que no sea obsceno, ni que falta modestia. Si es inocente, que la siga, no importa. Pasará, créame, esto pasará. Pero
Si es indecente, el padre cristiano tiene que ser firme y tiene que ser claro con sus hijos y les tiene que ayudar a comprender, pero sea paciente, porque no comprenderán. Tenga mucha paciencia y comprenda que son niños todavía, aunque ellos no lo creen ya. También aumenta la presión de la música popular, que muchas veces es muy degenerada, y esto empieza a influir en ellos, y empiezan a querer escuchar todo esto. Debe tener mucha discreción, mucha sabiduría, para ayudar a sus hijos a escoger música que les guste, pero que sea sana, que no sea dañina, porque empiezan también los hábitos dañinos en esta edad, el cigarro, el licor, las drogas, y usted debe ayudar a su hijo, a su hija, a comprender el peligro, a comprender que es malo, no solo porque usted dice que es malo, sino porque realmente les daña y les lleva a problemas graves. Lo mismo la relación sexual, porque se despierta el interés sexual en esta edad y no están preparados para el matrimonio todavía. Entonces les tiene que ayudar a dominar esto, a comprender el peligro de la fornicación y que eviten estas situaciones. También aumenta el deseo de ser independiente, la lucha por la independencia. Usted lo debe esperar, debe explicar a su hijo que lo espere y ustedes deben llegar a un entendimiento de cuánta independencia puede tener. Le debe explicar que llegará el momento, llegará el año, cuando él será completamente independiente. Él hará todas sus decisiones. Y ahora en esta edad, usted le permitirá hacer algunas decisiones más de las que hacía antes. Le quiere dar toda la independencia posible, pero que usted sigue siendo responsable por su vida. Y usted sigue siendo cabeza del hogar. Que usted tiene que tomar algunas decisiones que a veces el niño no comprenderá, pero que le crea que usted le permitirá cuánta independencia le sea posible, siempre que no sea dañino ni físicamente ni espiritualmente para él. Pasamos a la crianza de los hijos durante la adolescencia. Nunca ha sido más importante ni más difícil que mantenga abiertas las vías de la comunicación que durante la adolescencia de su hijo. Es importantísimo que sepan comunicarse, que no solamente se enojen, que no solamente se griten, que no solamente discuten y peleen, sino que sepan comunicarse, tanto usted como su hijo o su hija. Es durante la adolescencia de sus hijos que más que nunca usted va a necesitar dos cosas que solamente puede encontrar en Dios y su Santo Espíritu: la sabiduría y la paciencia. La sabiduría viene únicamente por medio de la oración diligente de fe, y la paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. Para las decisiones que tiene que hacer, para las restricciones que tiene que imponer, para la libertad que le tiene que dar, para tantas cosas necesitará mucha sabiduría de Dios. Creo que todo padre consciente, cristiano, durante la adolescencia de sus hijos, siente que a veces no sabe qué hacer, no sabe cuál es la decisión correcta, y es entonces que debemos nosotros haber pedido y seguir pidiendo con mucha fe que Dios nos conceda sabiduría. Y los hijos durante esta época suelen causar mucha frustración en sus padres. Y si nosotros no queremos airar a nuestros hijos, si no queremos frustrarlos a ellos, necesitaremos mucha paciencia, porque no podemos dar riendas sueltas a nuestras emociones. Más que nunca, los niños, los hijos, los adolescentes, los jovencitos están dando riendas sueltas a sus emociones, y si nosotros los padres, que supuestamente somos maduros, hacemos lo mismo, vamos a tener graves problemas. Sufriremos en nuestra relación familiar y más que cualquier otro sufrirá aquel hijo
con quien nosotros no hemos sabido tener paciencia. Es muy importante que usted ayude al joven en la formación de sus propias convicciones personales. Usted no puede formar sus convicciones. Tienen que ser propias de él. Pero usted le tiene que ayudar. Puede estar seguro que hay otras fuerzas en la sociedad, sus amigos, la música, la televisión, el cine. Satanás, por muchas diferentes maneras, está tratando de influir en su hijo en la formación de sus convicciones y su carácter. Por tanto, no estoy de acuerdo en dejar al hijo sin ninguna guía, sin ayuda, pero nosotros, la ayuda que podemos dar es limitada. Quizás lo más importante es nuestro ejemplo. El ejemplo que usted le presenta será más importante que nunca en esta formación de convicciones personales propias de su joven, de su hijo, su hija, en la adolescencia. También debe proveer oportunidades para actividades espirituales con otros jóvenes cristianos, porque la influencia y la presión que siente de sus compañeros aumenta aún más durante este tiempo. Y necesitan tener compañeros cristianos, necesitan actividades espirituales, necesitan actividades sociales con personas espirituales, necesitan mucho contacto. Siempre me he interesado en los jóvenes de la iglesia y en ayudarles a tener oportunidades, pero ahora que tengo hijas jóvenes yo mismo, me intereso aún más en asegurar que ellas tienen oportunidades. No les puedo obligar, pero les puedo proveer las oportunidades para actividades espirituales con jóvenes, porque a los jóvenes les gusta estar con otros jóvenes. No quieren pasar toda la vida con los adultos, solamente en la iglesia. Quieren estar con otros jovencitos que tienen intereses e ideas semejantes a los de ellos, y es importante. Así que proveemos algún paseo, algún recreo, alguna actividad espiritual, devocional o actividades en que ellos pueden ayudar a otras personas juntos como jóvenes, como grupo de jóvenes. Es muy importante. Y usted como padre, usted como madre cristiana, debe hacer todo lo posible y hasta lo imposible con la ayuda de Dios para proveer estas oportunidades. Luego, debe guiar a su hijo hacia la independencia total. Esto es muy difícil. Más difícil para algunos que para otros, y creo que es muy difícil para las madres, porque siempre quieren tener a sus hijos bajo su cuidado, bajo su dominio, aunque no lo piensan así. Pero esta es la realidad, porque los quieren cuidar. Pero es importante que ese hijo llegue a una independencia total, de modo que pueda, tarde o temprano, separarse de sus padres, formar su propio hogar, y necesitará su guía, su ayuda, para que esta independencia sea correcta y no sea una rebeldía, sino una independencia sujeta a la voluntad de Dios. También es importante, a pesar de lo que acabo de decir, es importante que usted no cometa el error de abandonar por completo la disciplina durante la adolescencia, durante esta etapa crucial en el desarrollo del niño. Ese niño todavía lo es, no es adulto todavía. Uno de 16 años no es adulto, es adolescente todavía, está en formación todavía, está bajo su cuidado todavía, tiene mucha independencia, pero no total. Y usted comete un error grave, ese error que cometen muchos padres. Llegan los niños a los 14 años y ya los quieren soltar, ya creen que no les pueden disciplinar. No es cierto. Ustedes ahora deben llegar a un acuerdo, usted con sus hijos,
sobre los reglamentos de conducta aceptables en su hogar. Usted tiene que escucharles a ellos, pero ellos también le tienen que escuchar a usted. Que lleguen a un acuerdo sobre cuáles van a ser los reglamentos de conducta que aceptan en ese hogar. Usted no tiene el derecho ahora de establecer todos estos reglamentos si ha hecho su trabajo debido a través de los últimos 12, 13 años. Sus hijos tendrán buenos pensamientos para ayudarle en la formación de reglamentos adecuados a su edad, a la sociedad en la cual vive, al ambiente espiritual y moral, y así llegar a un acuerdo. También deben llegar a un acuerdo sobre las consecuencias de la desobediencia a estos reglamentos, que haya un entendimiento de antemano. Usted ha aceptado este reglamento. Así es en nuestro hogar. Por ejemplo, nosotros no permitimos en nuestro hogar que usted beba licor ni que use drogas. Ahora, estamos de acuerdo, hijo, que esto no es bueno, que esto no es aceptable en nuestro hogar como un hogar cristiano. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias si lo haces? Y llegan a un acuerdo de antemano sobre cuáles serán las consecuencias o cuál será el castigo en caso de desobedecer este reglamento. Posiblemente no va a ser que le va a pegar, pero va a haber una consecuencia dolorosa para él. Los hijos necesitan instrucciones y necesitan instrucciones específicas en cuanto al comportamiento cristiano con individuos del sexo opuesto. Usted debe hablar con sus hijos acerca de sus relaciones con el sexo opuesto. Yo he hablado con mis hijas, con la mayor más que con la menor, pero con ambas. Hemos hablado bastante acerca de lo que espero de ellas en sus relaciones con los muchachos. ¿Qué es lo que pienso que deben hacer ellas y por qué? ¿Y qué es lo que no deben hacer y por qué? En base a la palabra de Dios, en base a los principios de ética, de moral que nosotros seguimos en nuestro hogar como cristianos. Pero tiene que ser específico. Y esto de acuerdo a su propio ambiente, sus propias ideas, siempre basado, por supuesto, en la palabra de Dios y la pureza que Dios espera de un cristiano. Dios espera pureza de jóvenes también. ¿Sí? Dios insiste que jóvenes cristianos y jovencitas cristianos se mantengan puros, limpios también. Usted debe ayudar a sus hijos a entender esto por medio de instrucciones específicas y acordadas entre ambos. También es muy importante que usted recuerde que las expresiones de afecto siguen siendo de suma importancia en la adolescencia. Es lamentable que muchos padres dejan de expresar su afecto a sus hijos, a sus hijas, cuando lleguen a la adolescencia. Siguen necesitando el afecto suyo. Tal vez no en público, pero siempre lo necesitan. Tal vez sientan un poco de pena si usted los abraza delante de sus amigos o sus amiguitas, pero necesitan ese afecto ya en lo privado de su casa, tal vez solamente en el cuartito de ellos, pero necesitan ese cariño y ese afecto suyo. No lo abandone solamente porque tenga su hija 15 años o porque tenga su hijo 16 años. Y también no olvide, nunca se olvide que ya no son sus bebitos, ni quieren que los trate así. Oigo de mi hija que tiene 14 años, ahora ya va a cumplir 15 pronto. Oigo mucho de ella. No me trates como si tuviera 4 años, mamá. Mamá, no me trates como si fuera bebita, porque no lo es. Quiere ser tratada no como adulto, sino como adolescente. Y así debe tratar usted a sus hijos durante la adolescencia, como no adultos, pero no niñitos tampoco, sino personas que ya pronto serán totalmente independientes, pero que necesitan todavía guía, comprensión, compasión,
afecto y ayuda de sus padres. Ahora quiero dar algunas sugerencias generales en cuanto a la disciplina. Primero, usted debe estar seguro que el niño comprende lo que usted espera de él. No es justo castigar a un niño o disciplinarlo porque ha hecho algo que no sabía que no debía hacer. No es justo que un niño sufra un castigo por no haber hecho algo que no había entendido que usted esperaba que lo hiciera. Y el hecho de que usted lo ha dicho no significa que el niño lo comprende. Usted debe estar seguro que el niño comprende, no solamente que usted comprende, sino que el niño comprende lo que usted espera de él, por medio de preguntas, por medio de hacer hincapié en algo varias veces, repetirlo, pero asegúrese que lo entiende. Segundo, debe estar seguro que el niño comprende de antemano por qué le está castigando. Le debe explicar el motivo por el castigo. De ser posible, debe saber cuál va a ser su castigo antes de desobedecer. A veces no es posible, pero de ser posible debe comprender al menos que va a ser castigado si hace esto o aquello. Tercero, siempre, 1000 veces, siempre debe evitar avergonzar al niño públicamente. Es tan lamentable y me da hasta enojo ver a padres que públicamente avergüenzan a sus hijos y no saben lo que están haciendo en cuanto a su relación con ese niño, qué obstáculo están construyendo y cómo están afectando el concepto que ese niño tiene de sí mismo y el concepto que tiene de su padre o madre. Evite siempre avergonzar al niño públicamente. Si necesita ser disciplinado o castigado, hágalo, pero en privado o en su casa, no públicamente. Por favor. 4. Usted debe ser consecuente en la aplicación de la disciplina. Confunde al niño, especialmente entre más menor, pues peor la situación. Cuando se le castiga, se le aplica una disciplina hoy porque dijo cierta palabra, pero mañana dice lo mismo y no le hacen nada. Pasado mañana lo dice otra vez y le castigan nuevamente. Este es un ejemplo sencillo, pero creo que comprende lo que quiero decir cuando digo que sea consecuente en la aplicación de la disciplina. Esto es importantísimo y parece ser muy difícil para muchos padres. 5. Nunca tiene el derecho de herir físicamente al niño. Nunca tiene ese derecho. Usted no debe herir físicamente al niño cuando le está aplicando disciplina. ¿Que le duela? Sí, claro. Pero que le hiera, no. No debe ser una herida nunca en ningún niño. 6. Siempre debe confirmar y mostrar su amor y su afecto para el niño después del castigo. Es necesario, lamentablemente, a veces castigar corporalmente, físicamente a un niño, pero después usted le debe mostrar su amor, su afecto, debe confirmar ese amor, debe estar seguro que el niño comprende que lo ama a pesar de su desobediencia, que lo castiga únicamente para ayudarle, no lo castiga porque no le ama. 7. Personalmente, y esto es muy personal, pero creo que el castigo corporal, físico, debe usarse únicamente cuando el niño ha sido rebelde, no sencillamente cuando ha cometido algún error. Le daré un ejemplo. Se le enseñan a los niños a tener mucho cuidado con los vasitos, que no vayan a botar un vaso porque puede manchar el mantel
o causar un problemita en la casa. Pero nunca se le debe castigar físicamente cuando cometió el error de botar un vaso o de romper algo en la casa, a menos que haya sido rebelde y lo haya hecho intencionalmente en rebeldía contra el Padre. Y así sucesivamente en cuanto crezca en su vida, esté seguro que lo castigue cuando es rebelde, pero no solamente porque cometió algún error. Me refiero, por supuesto, al castigo corporal. Octavo, es importantísimo que ambos padres se pongan de acuerdo en cuanto a la aplicación de la disciplina. Será importante que ustedes platiquen bastante en cuanto a cómo van a aplicar disciplina desde que nazca ese niño, antes que nazca, y que sigan estudiando el caso y platicando, conversando, comunicándose en cuanto vaya creciendo el niño y en cuanto surjan diferentes problemas, pero pónganse de acuerdo. Y apoye, papá, apoye la disciplina aplicada por la mamá. Mamá, apoye la disciplina aplicada por el papá. Por último, no debe castigar al niño, sencillamente porque usted siente pena por algo que hizo y que vieron otras personas, o por algo que dijo que oyeron otras personas, ni por frustración personal. Nunca tiene el derecho de hacerlo, y esto lo observo muchas veces. Tal vez al niño no le hubieran dicho nada que dijera lo mismo en casa, pero lo dice frente a una persona, o está un visitante en casa y lo dice y lo castigan. Esto no es correcto, no es justo. Nunca debe hacerlo, nunca debe avergonzar a ese niño delante de otras personas. Para concluir, hay sugerencias adicionales en cuanto a la crianza de los hijos, aplicables en diferentes edades o en todas las edades. Primeramente, la lucha contra el egoísmo. Es algo que debe comenzar temprano en la vida del niño por medio de su ejemplo, el suyo padre, el suyo madre y su enseñanza. Usted debe enseñar el principio bíblico presentado por el apóstol Pablo en Filipenses 2:3-4 que hemos estudiado en otras lecciones en relación a su responsabilidad en el hogar con el esposo con la esposa y la esposa con el marido. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué repito esto aquí? Lo repito porque estoy convencido que el egoísmo es uno de los problemas más graves que existen en el hogar y que existen en los niños, en los adolescentes, en los adultos, padres y madres. Usted, por ejemplo, y por enseñanza, debe instruir a su hijo en este principio importantísimo de la palabra de Dios. También debe enseñar a su hijo su responsabilidad y el amor hacia otros miembros de la familia. Nosotros somos familia. Esta es su abuelita, este es su hermanito, esta es su primita. Usted debe amar a los demás miembros de su familia. Ahora, si aprende de usted por su ejemplo, fácilmente aprenderá esto mismo, que él también tiene esta responsabilidad. Pero si alguna viuda tiene hijos, dice la Biblia, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo 5:4. ¿Y dónde aprenderán esto si no es por medio de sus propios padres en el hogar? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Quite el egoísmo de su hijo enseñándole el amor hacia los otros miembros de la familia, y también el amor hacia todo prójimo, que siga el ejemplo de aquel buen samaritano, quien se preocupó por el prójimo
Debe aprender además el niño el amor hacia los necesitados. Esta es la religión pura, dice Santiago en Santiago 1:27, la que es sin mácula delante de Dios el Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Debe instruir y guiar a su hijo a ayudar a manifestar amor hacia los necesitados que encuentre en su vida. Debe enseñarle también el amor hacia las almas perdidas. Debe aprender a ceder sus derechos, su tiempo, su comodidad, con tal de lograr la salvación de otras almas. Esto lo debe enseñar principalmente en su temprana edad por medio de su ejemplo y en la oración, llevándole aún con usted cuando anda en evangelismo personal y en cuanto vaya creciendo que él también tenga la oportunidad de hablar con sus amigos acerca de Cristo Jesús. Le debe enseñar también el amor hacia los cristianos débiles, que nosotros no debemos solo criticar a nuestros hermanos porque cometen errores, sino sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6 y el versículo 2. También el niño necesita su tiempo, el suyo, hermano, el suyo, hermana, mucho más que cosas materiales. La televisión. La televisión es aliado del mundo, no del padre cristiano en la crianza de sus hijos. No estoy diciendo que no puede tener televisión, no estoy diciendo que no hay nada bueno en la televisión, no estoy diciendo que nunca lo mire, ni que permita nunca que la miren sus hijos, pero comprenda que no es su aliado, es aliado del mundo. Tenga mucho cuidado con la televisión. 4. Siempre lleve a sus hijos a todas las clases bíblicas de la iglesia y asista usted mismo. Siempre, siempre debe apartar el tiempo necesario para escuchar a sus hijos cuando le quieren hablar. Siempre. Yo sé que tiene cosas importantes, yo sé que a veces los niños no piensan en lo que uno hace cuando quieren hablarle, pero cuando le quieren hablar, haga lo imposible por escucharles en ese instante. Luego, ayude a sus hijos a superar en algo que les interesa. Doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de aprender a tocar trompeta. Y ahora ni la toco, ni me interesa mucho, pero me ayudó mucho porque superé mucho en este asunto de la música instrumental con la trompeta. No en la iglesia, no me refiero a esto, sino en lo secular, en lo social, en la escuela. Y me ayudó mucho, aprendí mucho, y me ayudó a sentirme mejor acerca de mí mismo. Toda persona necesita superar en algo que le interesa. Tal vez no es lo mejor en todo el mundo, pero al menos lo llega a hacer bien. Si es un deporte sano, si es música, si es arte, si es sus notas en la escuela, lo que sea. Pero ayúdale a superar en algo que le interesa. Luego, nunca debe maldecir ni ridiculizar a los hijos. No hay excusa. Nunca lo haga. Si lo hace, arrepiéntese en el instante, pida perdón a sus hijos, humildemente con lágrimas sinceras en los ojos. Luego, permita que sus hijos sufran las consecuencias de sus errores. Es una gran tentación para los padres y las madres especialmente quizá evitar que los hijos sufran las consecuencias de los errores que cometen. Les queremos proteger, pero esta barrera protector que les ponemos algún día de repente se quita, ya cuando tienen 15, 16 años y no saben ellos sufrir, no saben sufrir consecuencias, se asustan, no lo soportan. Es importante que permita que sufran las consecuencias de sus errores. Claro, no me refiero si les va a dañar físicamente, ni la salud, ni me refiero a si les va a herir espiritualmente de una manera dañina tampoco. Pero, por lo general,
cosas sencillas, permite que sufran las consecuencias. Luego, sea consecuente. Yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero es porque observo que padres no son consecuentes. Seamos consecuentes en todo en el hogar. Luego, invita a otras personas que aman y sirven a Dios a su hogar. Será importante que sus hijos conozcan a otras personas que realmente aman y sirven a Dios. Yo siempre, pues, me ha gustado, pero aunque no me guste, quisiera para el beneficio de mis hijas que lleguen hermanos fieles a mi casa, a pasar la noche en mi casa, a platicar con nosotros, a tomar un refrigerio con nosotros, a comer con nosotros, porque quiero que mis hijas conozcan a las mejores personas en todo el mundo, para que vean ese ejemplo. K. No abandone la verdad que conoce y cree para agradar a los hijos. ¿Oyó? Para agradar a los hijos puede hacer muchas cosas, pero nunca abandone la verdad de Dios que usted conoce y que usted cree, sencillamente para agradar a los hijos. Hay padres que lo hacen. Grave error cometen. L. No se desespere. No se desespere. Tenga paciencia. Paciencia con los hijos, paciencia con Dios, confíe en el Señor y no se desespere. Y último, pero último y primero, y siempre debe orar sin cesar. El Señor es su ayuda fiel. El Señor tiene el poder que necesita, la fuerza que necesita, la sabiduría que necesita, la paciencia que necesita, el amor que necesita, todo lo que necesita. Dios lo tiene. Debe orar sin cesar. Que Dios le bendiga en su hogar, que sea un hogar cristiano, que críe a hijos cristianos, que glorifique a Dios, que Cristo sea el Señor de su hogar, que el Espíritu Santo llene ese hogar, que Dios sea el Padre, el ejemplo, el amor, aquel que domina en todo, el centro, el enfoque de su hogar, para su gloria y para la felicidad y la paz de usted, su cónyuge y los hijos que Dios le dé.